En el episodio de hoy quiero hablar acerca de la importancia del deporte en el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Y no soy una experta en el desarrollo infantojuvenil, pero puedo hablar desde mi propia experiencia acerca de lo que veo todos los días en mi trabajo. Mi trabajo actualmente, lo que compagino con mis estudios de psicología, es que doy clases de gimnasia artística a niñas de edades desde 3 hasta 15 años. Llevo como un año más o menos haciendo esto y he aprendido un montón y además me encanta cómo combina con mi carrera y además que incluye una de mis más grandes pasiones, que es el deporte, especialmente la gimnasia. Si han escuchado episodios anteriores, saben que yo me dediqué a la gimnasia artística de alto rendimiento durante muchos años de mi vida, así que como muchos exdeportistas, ahora me dedico a dar clases de mi deporte y a compartir todo el conocimiento que adquirí durante tantos años de entrenamiento. Y cuando empecé con este trabajo, empecé mucho con la ilusión de voy a ser grandes gimnastas, o sea, voy a ser gimnastas que compitan a nivel nacional y que se vuelvan las mejores de España y que consigan un nivel altísimo, nivel 9, nivel 10, nivel FIG. Esto no es lo que hago, cabe aclarar. Yo trabajo en una escuela de gimnasia y entreno niñas que entrenan 2 horas a la semana y listo. Y en cualquier deporte y sobre todo en la gimnasia no se llega a niveles súper altos entrenando tan pocas horas. O sea, las gimnastas que compiten a nivel nacional por lo general entrenan 4 o 5 horas por día. Estas son niñas que entrenan 2 horas por semana y que hacen gimnasia con el único objetivo de pasársela bien, de disfrutar del deporte, de hacer una actividad que las despeje de las actividades de la escuela. Y he aprendido mucho a cambiar mi enfoque en el deporte gracias a este trabajo, porque yo siempre vi la gimnasia como un entrenamiento intensivo, casi militar, donde tenías que estar formada, alineada, concentrada, seria la mayoría del tiempo, no todo el tiempo, pero la gran mayoría del tiempo el entrenamiento era súper rígido, estructurado en filas, teníamos que coordinarnos las unas con las otras como robotcitos y era un entrenamiento muy serio, muy técnico. Y mi primer día de trabajo, el compañero con el que trabajaba en ese entonces, que me enseñó muchísimo de lo que sé ahora, me dijo una frase que se me quedó muy grabada. Me dijo, aquí no formamos deportistas, aquí formamos personas a través del deporte y hay una gran diferencia. Y esa frase de verdad se me quedó, porque al final del día eso es lo que quiero transmitir con este proyecto de Endorphin Addiction y en este podcast, y es lo que quiero transmitir en mis redes, que el deporte no solamente se trata de ser mejor deportista, de volverte más fuerte, de mejorar tu condición, de cambiar tu físico. El deporte va mucho más allá de eso, se trata de volverte mejor persona, porque gracias al deporte aprendes muchísimo acerca de la resiliencia, la disciplina, el cumplir objetivos, el tener un propósito, compartes con gente que tiene la misma pasión que tú, conoces tu cuerpo, aprendes a coordinarlo mejor. Hay tantas cosas que te enseña el deporte que te hacen mejor persona que creo que no las puedes aprender en ninguna otra área de la vida. Así que me parece tan importante que sobre todo los niños empiecen a inculcar el deporte porque es un hábito que se mantiene contigo el resto de tu vida y que no tiene precio. O sea, es un hábito que todos deberíamos aprender desde muy pequeños a que forme parte de nuestra vida, porque claro, los hábitos que formamos desde pequeños son los que se mantienen con nosotros el resto de nuestra vida. Esto no quiere decir que no puedas formar un nuevo hábito como adulto. Hay muchísimos estudios acerca de la neuroplasticidad que demuestran que es posible formar nuevos hábitos y aprender nuevas habilidades como adulto, pero por supuesto, esto es mucho más sencillo cuando eres niño. Es como lo mismo que pasa al aprender un nuevo idioma. Tu cerebro, al ser pues más nuevo, al ser como una esponjita, puede adquirir todos estos conocimientos y formar estos hábitos de manera mucho más fácil. Además de otros miles de beneficios que voy a hablar acerca de cómo ayuda al desarrollo psicomotriz de los niños, el desarrollo social, la fuerza. La cantidad de beneficios es infinito. Así que voy a empezar. Yo tengo 3 grupos de niñas.
El primero es niñas de 3 a 6 años, el segundo de 7 a 12 y el tercero de 13 a 15 años. Entonces son 3 mundos completamente diferentes. Cada hora funciona con una dinámica completamente distinta, no se puede comparar, no se puede usar la misma dinámica con un grupo que con otro, porque ahí es donde puedo realmente notar el desarrollo de los niños en vivo y en directo. Yo cuando empecé a trabajar en esto fue el año pasado, justo cuando estaba cursando la materia de desarrollo infantojuvenil. Y yo me acuerdo que decía, es que estoy viviendo la asignatura en vivo y en directo, o sea, nada de lo que aprendo en teoría o en prácticas es tan real como lo que estoy aprendiendo aquí, viendo cómo sale un grupo de niñas, entra el otro y es un cambio abismal, o sea, es que creo que no tenemos realmente perspectiva de lo mucho que cambia y se desarrolla un niño en 1 año, en 2 años. O sea, un niño cambia más en 2 años que un adulto en 10 años. Y la diferencia entre una niña de 3 y 5 años es increíble. Entonces, claro, yo tengo un grupo que es de 3 a 6 años de edad y es muy complicado de llevar porque no tiene nada que ver una niña de 3 con una niña de 6. O sea, los cambios en su cerebro, el control que tiene sobre su cuerpo, la atención en una actividad es muy distinta y solo son 2 años de diferencia, ¿sí, no? Sí. Y bueno, con los niños de 3 años que empiecen a hacer deporte es fundamental para su desarrollo psicomotriz, porque empiezan a correr, a saltar, los juegos que tienen, porque claro, un entrenamiento de cualquier deporte con niños de esta edad es principalmente juegos, porque los niños no tienen la atención para enfocarse en una actividad durante un periodo largo de tiempo, si no los mantienes estimulados, activos, entretenidos. O sea, la atención que recibo de ellos para ponerles realmente cosas más técnicas de gimnasia es de 5 minutos. Así que tengo que encontrar maneras de que la clase sea muy dinámica con juegos y que a base de juegos puedan empezar a aprender gimnasia. Porque claro, mi trabajo es que me llegan niños que están aprendiendo a coordinar su cuerpo y que yo les enseñe a voltearse de cabeza. Y hay algunos que se les da muy bien y tienen una facilidad increíble en el control sobre su cuerpo, pero hay unos que se les complica mucho más. Y yo creo que aquí es donde se puede ver los niños que pasan más tiempo jugando en el parque, colgándose de barras, corriendo, trepando, persiguiéndose, escondiéndose, todos estos dinámicas que tienen los niños en sus juegos en todos los países del mundo, porque leí en un libro y me pareció muy interesante que esto es casi instintivo de los humanos. Todos los juegos consisten en trepar, en correr, en perseguirse, en esconderse, y es por instintos que tenemos como seres humanos y que los niños desarrollan. Entonces se puede ver los niños que pasan más tiempo jugando este tipo de juegos afuera en el parque que los que probablemente pasan mucho más tiempo encerrados en su casa con un iPad en las manos. Porque a veces me llegan niños de 8 años que no se saben colgar de una barra, o niños de 4 o 5 años que todavía no saben correr y saltar. Y me parece increíble. Y lo que me parece más increíble es ver cómo poco a poco, simplemente a base de ponerlos a jugar con otros niños y que vean lo que están haciendo otros y el que ellos no pueden y cómo lo intento y lo logro, y empiezo a ver cómo mejoran. Y cuando me llega una niña que no sabe ni correr y de pronto la veo hacer sola una voltereta al frente, es como lo que más me motiva a seguir yendo a este trabajo todos los días, a pesar que obviamente hay días que digo que flojera ir a trabajar, preferiría quedarme en mi casa, pero no es el dinero lo que me motiva a seguir, es el ver cómo van desarrollándose poco a poco. Y yo siento con este trabajo que tengo una labor muy importante en sus vidas, porque lo que yo quiero es enseñarles a amar el deporte. Por lo que dije antes, si formas un hábito y haces que el deporte forme parte de tu vida, logras extraer todo eso que el deporte tiene para dar y se queda contigo por el resto de tu vida y te enseña a ser mejor persona. Entonces, que estos niños vengan a gimnasia y lo disfruten y entonces quieran seguir durante muchos años, que se sigan inscribiendo y seguir viniendo y seguir haciendo deporte porque saben que es algo que disfrutan, ese es mi objetivo como entrenadora de gimnasia, aunque no sea
una entrenadora profesional y probablemente no sea a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida. Y también el ver cómo ellas mismas notan cómo a las otras niñas sí les sale esto y a mí no, y se frustran y se enojan y me dicen, es que a mí no me sale y no lo quieren intentar, y tengo que decirles, bueno, pues hay que intentarlo para que no salga, hay que intentarlo muchas veces, y lo practican y les ayudo, y cuando les sale y ponen esta cara de felicidad que claramente su cerebro está liberando y activando el sistema de recompensas de cuando sientes que has tenido un logro de algo que llevas trabajando, que aprendan eso desde tan pequeñas, que empiecen a ver las recompensas de su esfuerzo y a ver cómo mejoran poco a poco con la práctica y la constancia, es algo que me parece fundamental para su desarrollo y para convertirse en mejores personas. Y bueno, con las tecnologías de hoy en día, todo el mundo hemos visto los iPad Kids que están súper sobreestimulados y que por eso no tienen el desarrollo psicomotriz como si pues emparejado con su edad, y quizás tienen 5 años y todavía no logran saltar y correr de manera adecuada porque se la pasan entretenidos viendo pantallas, así que ya no necesitan esa estimulación de salir y jugar en el parque y convivir con otros niños y moverse, hacer deporte, empezar a formar conexiones de su cuerpo y de su cerebro y su cuerpo y coordinación, el desarrollo psicomotriz. Pero si empiezan sus papás a inscribirlos a estas actividades extracurriculares y los niños consiguen enamorarse, va a ser un cambio total en su desarrollo y en el resto de sus vidas. Otra cosa que yo intento involucrar mucho en mis clases es el juego libre, porque leí en un libro increíble que recomiendo, que se llama The Anxious Generation, que habla acerca de el impacto que ha tenido las pantallas y las nuevas tecnologías en la generación Z y en su desarrollo, y por eso, pues como se llama el libro, es The Anxious Generation, por eso hay tanta ansiedad en esta generación. Lo explica de una manera que te lo deja súper clara y te deja en shock. Les recomiendo mucho, mucho ese libro. Pero una de las cosas que leí es que algo de lo que es más importante en el desarrollo de un niño es el juego libre, porque también en estas nuevas generaciones la educación de los niños se ha vuelto muy guiada por adultos y los juegos tienen un montón de reglas por su seguridad y siempre hay un adulto involucrado asegurándose de que no haya peleas entre los niños, entonces las reglas están súper explicadas y el autor esto es algo que critica muchísimo porque dice, así los niños no aprenden a comunicarse entre ellos, no aprenden a tolerar la frustración de cuando las cosas no salen como uno quiere o no aprenden a tomar el liderazgo y a argumentar de cómo quieren llevar ellos el juego o cuáles son las reglas, qué es trampa, qué no es trampa, qué se vale. Todo esto lo tienen que hablar ellos, lo tienen que decidir ellos, no yo. Así que, además que también es algo que uso como recompensa, que me viene súper bien para mantenerlas enfocadas en la clase, les digo, o hay dos opciones, o les digo, como entrenaron muy bien hoy y me hicieron muy bien estos ejercicios, o desde antes les doy el aviso previo. Si me hacen muy bien estos ejercicios y veo que se están esforzando y le están echando muchísimas ganas, pues al final les voy a dar 10 minutos de juego libre. Ellas son felices, yo soy feliz porque también tengo un tiempo para pues descansar un poco, pero sobre todo lo hago porque así ellas deciden el juego, discuten, yo quiero jugar a esto, pero otras quieren jugar a esto, entonces tienen que alzar la voz, expresar su opinión, decir a qué quieren jugar. Hay veces que vienen y me dicen, Isa, es que yo quiero jugar a esto, pero las otras quieren jugar a otra cosa. Entonces les tengo que decir, pues diles que tú quieres jugar a esto y vean por mayoría de votos cuál es el juego que más niñas están a favor, que más niñas del grupo quieren jugar. Y todo esto es súper importante para su desarrollo social, para que aprendan a comunicarse, para que desarrollen estas habilidades que luego son esenciales para la vida, porque cuántas personas llegan a la edad adulta y no saben imponer su opinión, expresarse, decir yo quiero esto y discutir, argumentar, ponerse de acuerdo. Cuánta gente no sabe colaborar y trabajar en equipo. Esto se aprende desde niños y esto se aprende dejándolos hacer las cosas ellos. Algo que además he aprendido mucho yo
de esto es, en clase vimos acerca de cómo los niños de diferentes edades juegan, porque hay un hito en su desarrollo que es cuando aprenden a jugar en conjunto, y esto se da alrededor de los 5 años. Por supuesto, no es como cumples los 5 años y puntual consigues esto, el desarrollo se ve distinto en cada niño y hay muchas cosas que influyen, desde la genética, si tienen hermanos mayores, menores, si son hijos únicos. Pero a mí es algo que me impresionó muchísimo porque es algo que aprendí en teoría y luego lo pude experimentar en vivo y en directo. Y fue como cuando les doy juego libre, se puede ver cómo los más pequeños se van a jugar ellos solos. Y esto es algo que se le llama el juego en paralelo, porque quizás juegan uno al lado de otro, pero no interactúan, no comparten, no discuten reglas, no tienen un objetivo común. Y en cambio los niños un poco más mayores, pues ya empiezan a decidir a qué van a jugar, de qué se trata el juego, cuál es el objetivo, inventan sus propias reglas y pues me gusta mucho como tener la oportunidad de ver esto en vivo y en directo y como poder más o menos ver el desarrollo de cada una de mis alumnas y cuáles de ellas ya participan en el juego en conjunto y cuáles siguen en la etapa de juego en paralelo. Me gusta mucho verlas, la personalidad de cada una, cómo se expresa al momento de tener juego libre, porque hay unas que en ese momento deciden empezarse a subir a las barras, a la viga, se suben a la alta, otras de ellas prefieren quizás sentarse y jugar un juego más tranquilo, jugar con los aros, con las cuerdas, con ese tipo de materiales, y puedo ver cuáles tienden a tomar más riesgos y cuáles les da un poco más de miedo. Y también como a algunas les da un poco de miedo esto de subirse a la barra alta, pero me piden ayuda, me agarran de la mano y van averiguando poco a poco el camino de cómo subirse, y ya que logran vencer ese miedo, las ganas que les da de volverlo a intentar y como ver sus expresiones faciales de que les da miedo, pero a la vez lo logran y les da esa adrenalina y ese sentimiento de lo logré y entonces lo quieren volver a intentar. Y es algo que me encanta. Yo siempre que me dicen que algo les da miedo, las impulso a hacerlo. O sea, no les digo, bueno, si te da miedo no lo hagas. No sé si alguien se enojaría conmigo de sus papás por saber que estoy, pues no obligando, pero un poco impulsando a sus niños a hacer cosas de mayor riesgo y que les dan más miedo, porque obviamente hay veces que lloran, se asustan, gritan, pero una vez que lo logran, que logran romper ese miedo, la cara que ponen, su expresión de adrenalina y emoción y felicidad de que lo lograron, eso no tiene precio, o sea, es increíble. Y esa es un poco la dinámica con el primer grupo, que es el que les digo de 3 a 6 años de edad. Pero luego estas niñas se van y entran por la puerta el siguiente grupo, que es otro mundo completamente diferente. Esta vez son niñas de 7 a 12 años. Y son niñas que tienen una energía súper positiva, unas ganas de jugar, ganas de aprender. Aquí ya podemos hacer un poco más de cosas de gimnasia. Les pongo mucho ejercicios de fuerza y aunque no les gusta mucho, la verdad es que no se quejan mucho. No sé si sea algo particular de este grupo o si sea la edad en la que son tan optimistas y positivas y tienen tantas ganas de aprender, pero no se suelen quejar de nada de lo que les ponga. Realmente siempre todo les parece bien y todos tienen ganas de aprender, ganas de jugar. Y esto a mí me da muchísima satisfacción, o sea, me transmiten esa energía tan positiva que tienen, me llenan de felicidad y pues he aprendido mucho también yo de ellas, de esta manera de ver la vida, de todo se trata de pasársela bien. O sea, estas niñas no viven en el futuro, no viven pensando en tengo que hacer esto para que me salga esto. De eso me encargo yo me encargo de ponerles ejercicios técnicos, quizá un poco más aburridos para que les salgan las cosas que quieren lograr, pero ellas no se están preocupando por eso. Ellas se están preocupando por divertirse, por pasársela bien. Isa, quiero hacer eso. Isa, quiero jugar a esto. Todo siempre se trata de radiar energía positiva, no de estar pendiente del tiempo, de la hora, pensando en el futuro. Simplemente viven en el presente y viven buscando pasársela bien, divertirse, y yo estoy completamente enamorada de estas niñas. Cada una de ellas tiene
mi corazón, tiene una partecita de mi corazón. Me encanta conocer sus personalidades, sus fortalezas, lo que le cuesta más trabajo a cada una. Una de las cosas que creo que me han hecho crecer mucho como entrenadora, yo antes me costaba mucho como aprenderme los nombres de la gente. O sea, incluso había gente de mi escuela con las que yo llevaba años estudiando y todavía no me sabía sus nombres. Y cuando empecé en este trabajo, de pronto tenía 100 niñas de las que me tenía que aprender sus nombres y no me lo sabía y me tardé un montón y todos los días era pasar la lista y tenerles que volver a preguntar sus nombres a cada una porque no me los aprendía. Y eso también al momento como de llamarles la atención o quererles dar una corrección me costaba mucho porque si no podía decir el nombre y luego decir la corrección, no me escuchaban, no me hacían caso, están demasiado alteradas. Pero ya que corregí esto porque sabía que no iba a funcionar el entrenamiento y tuve que ponerme las pilas en mejorar en aprenderme los nombres porque además como psicóloga tengo que conocer a cada paciente a profundidad, no puedo simplemente verlos como cabecitas y conocerlos de cara, pero más o menos nada más. Entonces supe que era algo que tenía que cambiar y ahora que conozco a cada una de ellas, pues a mucha más profundidad y sé cómo ayudarlas puntualmente porque también yo tenía mucho conocimiento de gimnasia. Entonces sabía exactamente qué se tiene que hacer para hacer un flick-flack, por ejemplo. Conozco el flick-flack a la perfección, pero se los enseñaba a todas por igual. Y así no funciona, porque cada una le cuestan distintas cosas, unas son más valientes y se avientan, pero no tienen mucho control de su cuerpo, otras quizás son un poco más reservadas, pero lo que tengo que hacer es ayudarlas a romper ese miedo y empezar a conocer a cada una y basarme en ella como individuo y qué necesita para mejorar su gimnasia, es lo que ha ayudado tanto a mí como mejorar como entrenador, tanto a mí para mejorar como entrenadora, como a ellas para mejorar su gimnasia. Y ahora cada una de ellas pasa y no la ayudo por igual, sino que sé exactamente qué le falla a ella y cómo la tengo que ayudar. Entonces es algo también de lo que más me gusta de mi trabajo, es poder conocer a cada niña, conocer su personalidad y, y ayudarlas y que tanto ellas me transmitan esa energía positiva y yo les transmita mi conocimiento y mi apoyo y venir y verlas pasársela tan bien en mis clases me hace sentir que estoy haciendo bien mi trabajo, porque repito, mi trabajo es que estas niñas se enamoren del deporte para que no lo suelten nunca, porque están a punto de entrar a la adolescencia, que es una edad tan complicada donde es muy definitorio si tus hábitos son positivos o son negativos, cómo vas a llegar a la edad adulta y eso se va a quedar contigo de por vida. También otra de las cosas que leí en este mismo libro, el de The Anxious Generation, explicaba que sí, cuando eres niño, tu cerebro es como una esponja, absorbe toda la información y eso se queda dentro de ti, casi para toda la vida. O sea, son edades muy definitorias en cómo se va a ver tu persona por el resto de tu vida. Pero lo que explicaba es que es como si fuera cemento. Y cuando está muy fresco, si tú pones una marca en ese cemento, quizás no se queda fijo cuando se seque, sino que es mucho más moldeable. Y cuando ya está completamente seco, que es cuando serías adulto, necesitas taladrarle para poder realmente dejar una marca. Pero cuando está justo en ese punto intermedio, que es la adolescencia, tiene tiempo de que tú puedas dejar una marca y que se seque y se quede fijo, que no se pueda quitar esa marca que dejaste tú en el cemento. Y lo que decía el libro es que así es como funciona el cerebro de un adolescente. Entonces los hábitos que tiene durante su adolescencia una persona son súper definitorios por el resto de su vida. Así que me parece importantísimo que estas niñas que están a punto de entrar a la adolescencia relacionen el deporte con me la paso bien, me divierto, con muchísima recompensa y gratificación para que no lo suelten y no se vayan por un camino incorrecto porque existe mucha tentación, tienes mucha duda de tu identidad, eres muy inseguro, quieres hacer las cosas que están haciendo los cool de tu colegio porque piensas que pues que eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que te corresponde, eso es lo que hace que la gente te vaya a ver bien
y en la adolescencia estás tan confundido acerca de tu identidad, acerca del mundo, te empiezas a dar cuenta de lo pequeño que eres en este mundo tan grande y tan intimidante, y tienes tantas inseguridades y además sientes las emociones tan al límite. Es una edad muy complicada. Y cuando se van estas niñas y entra el siguiente grupo, entra el grupo de las niñas de 13 a 15 años. Y la dinámica es completamente diferente. Ellas no me ven con esa felicidad y ese como admiración y, ¿cómo lo digo? Como autoridad con la que me ven las niñas pequeñas. Estas niñas tengo que gritarles o sea, no gritarles, pero gritar para que me hagan caso y dejen de hablar entre ellas. No les gusta nada de lo que las pongo a hacer. Casi todos son quejas. Lo único que quieren es hablar con sus amigas. También para mí es como clase de psicología social en vivo y en directo. Igual que antes lo comparaba con la asignatura de infanto juvenil, ahora lo comparo con psicología social, la formación de grupos, cómo llegan y automáticamente se ponen en bandos y no se salen de esos circulitos. O sea, si les pongo algo libre que pueden hacer, luego forman sus grupos, que son los mismos siempre, y no lo sé, simplemente me llama mucho la atención. Y casi que lo único que quieren hacer es socializar, interactuar entre ellas. Normal, completamente característico de las edades que tienen. Pero igualmente siento que mi labor sigue siendo la misma. Me tengo que asegurar de que estas niñas se enamoren del deporte, porque están en una edad tan frágil y tan vulnerable y están decidiendo estar aquí, porque ya no las traen sus papás, no se aseguran de que entren por la puerta. Ellas perfectamente pueden decir, voy a gimnasia, irse a cualquier otra parte, hacer cualquier otra cosa. Pero no lo hacen. Vienen a mi clase porque tienen ganas de aprender gimnasia y algunas de ellas no han hecho gimnasia en su vida y apenas están empezando y es muy complicado y muy frustrante para ellas ver cómo algunas niñas de su edad ya hacen mortales atrás y cosas muy difíciles y ellas apenas están aprendiendo a pararse de manos. Y por supuesto que es mucho más difícil adquirir este tipo de habilidades. Entre más grande es más difícil. Entonces, empezar a hacer gimnasia o cualquier deporte ya como adolescente cuesta más trabajo aprenderlo. Y a veces incluso a mí me cuesta mantener como la fe en que lo van a lograr, pero ir viendo cómo poco a poco, entrenamiento tras entrenamiento, van mejorando, me hace recuperar esas ganas de enseñarles y esa fe en que pueden aprender cosas de gimnasia todavía, que no es tan tarde. Al final del día yo empecé a hacer gimnasia cuando tenía 11 años y llegué muy lejos, entonces es un mito eso de que no puedes empezar un nuevo deporte o adquirir nuevas habilidades cuando ya eres mayor. Te cuesta más trabajo, claro, tu cuerpo pesa más, tienes menos flexibilidad y por supuesto que va a ser más difícil y requiere más trabajo y sobre todo otro tipo de trabajo. Con ellas sí les pongo mucho trabajo de fuerza. Intento ponerles ejercicios como de coordinación para que entiendan los movimientos, pero no les gusta hacerlos, así que normalmente no recibo la mejor actitud, pero bueno, aún así igual quizás logro meter 2 de estos ejercicios por clase sin que se quejen demasiado y pierdan por completo el caso que me hacen, porque llega un punto en el que literalmente no me hacen caso, o sea, les da igual lo que les digan. Si les digo haz esto, no lo van a hacer. Así que si consigo que me hagan 2 ejercicios por clase, satisfecha. Pero bueno, eso que igualmente con la fuerza, o sea, ir viendo cómo clase tras clase las noto más fuertes y veo que les cuesta menos trabajo hacer las lagartijas, las sentadillas. Me encanta porque digo, esto es lo que se va a quedar con ellas el resto de su vida. Cuando tengan 20, 30 años quizás no van a seguir yendo a gimnasia, quizás sí, no digo que no se pueda, pero la mayoría igual y si se enamora de hacer deporte y notarse más fuerte, tener mejor condición física, si disfrutan de entrenar fuerza y ejercicios como más generales, que no sean tan enfocados a gimnasia, pues puede ser un hábito que se mantenga con ellas por el resto de su vida y que no lo pierdan, porque muchas veces en la universidad se acercan conmigo y me dicen, Isa, es que yo antes hacía mucho deporte, pero desde que entré a la universidad, desde que dejé de vivir con mis papás, es que no consigo tener la disciplina y quiero retomarlo, pero yo antes iba a natación, iba a fútbol, iba a baile y ahora no tienen esa
constancia y ese hábito de ir al gimnasio. Y eso está muy mal porque tiene tantos beneficios, tantos, o sea, son infinitos. Deja la salud, pero la salud mental, la constancia, la resiliencia. Es muy importante mantener el hábito del deporte. Así que mi objetivo es que estas niñas disfruten hacer deporte y las dejo hacerlo juntas. Entonces se ponen en sus grupos de 3 o 4 amigas o 2, las que sean, y se ponen a seguir una lista que yo les pongo semana a semana. Y entre ellas se ayudan, se motivan, se dicen, no, sí, venga, vamos a hacerlo bien. Y bueno, me parece que es muy positivo para ellas que adquieran esto desde esta edad. Y luego, cuando aprenden a hacer algo nuevo y se emocionan y se ponen felices, no tiene precio. Me llena de satisfacción. O sea, hay veces que incluso siento que voy a derramar una lágrima. El otro día, una de mis alumnas de esta edad, que tiene creo que 14, 15 años, y es una niña que a mí siempre me transmite como mucho enojo. Todo su lenguaje corporal, su expresión facial es de enojo. O sea, a mí no me tiene nada de respeto. O sea, creo que no le caigo mal, pero parece que sí. O sea, incluso me intimida a veces acercarme a ella, a darle correcciones o a felicitarla, porque no quiere escucharme, no quiere hacerme caso. Pero le encanta la gimnasia y yo la veo entrenar, incluso me recuerda un poco a mí porque entrena con coraje. O sea, hace uno tras otro, tras otro, tras otro, y mientras la mayoría están hablando y medio haciéndose mensas para no hacer el trabajo y yo tengo que estarlas presionando, ella es todo lo contrario. Ella se quiere ir a una esquina donde tenga espacio para trabajar ella sola porque le encanta la gimnasia, simplemente le encanta y quiere mejorar, pero es súper poco receptiva y no me deja darle feedback. Pero el punto es que esta es una niña que, a pesar de que yo no sé qué pasa en su vida, en su casa, en el colegio, no conozco absolutamente nada de su vida. Yo la veo 2 horas a la semana y fuera de su gimnasia no la conozco. Pero puedo leer un poco su lenguaje corporal y su manera de ser. Y siempre está con los hombros hacia adentro y el corazón, o sea, los hombros metidos, el corazón metido, un poco jorobada, la mirada como de que está enojada. Y puedo empatizar un poco con ella y recordar lo que es tener esa edad. Y muchas veces nos sentimos enojados sin razón alguna, pero yo me acuerdo de sentirme enojada, de sentirme confundida, insegura cuando tenía esa edad sin razón alguna. Pero recuerdo lo mucho que a mí me ayudó la gimnasia a llevar estas emociones y a superar esta edad que para mí fue difícil, la adolescencia, la verdad. Yo creo que por eso empatizo tanto con ellas, porque recuerdo que mi adolescencia me costó. O sea, recuerdo sentir las emociones a tope y no saberlas controlar y que nadie pueda ayudarme a gestionarlas. Pero al momento de ver a esta niña mejorar en gimnasia y ponerse feliz por eso, a pesar de que de mí no quiera saber nada y no quiere que le ayude, pero cuando sale de entrenar y le digo, entrenaste muy bien hoy, felicidades, aunque no quiera demostrármelo, puedo ver una sonrisa en su cara y puedo entender que eso cambia todo. Esa es una satisfacción que nadie te quita, porque igual y la felicidad que te puede dar que te hable alguien que te gusta o que tus papás te feliciten por algo, tú no tienes el control. Pero de lo que tú sí tienes el control es de tus propios logros, de sabes que estás haciéndolo bien en algo que te importa, como un deporte que te gusta, y eso no te lo quita nadie. Y ayer a esta niña le salió una de las cosas más difíciles de aprender en gimnasia, que se llama la alemana, que para los que no sepan de gimnasia es como si fuera un muscle up, que te subes tú hacia la barra, pero como con un movimiento. Te estiras, pegas los pies a la barra y jalas con los brazos estirados y quedas arriba. Y si alguien ha hecho gimnasia alguna vez en su vida, sabe lo difícil que es aprender esto. En España le llaman kipe, en México le llamamos alemana, entonces, para que se entienda en ambos países. Es muy difícil que te salga y muy frustrante y te toma miles y miles de intentos de hacerlo y no subir a la barra.
tanto que ya cuando lo haces no te esperas subir, o sea, esperas caerte, hasta que de pronto un día lo subes. Y ayer le salió por primera vez. Y el momento fue increíble, porque ambas no nos lo esperábamos, pero nos tardamos como 2 segundos o 3 segundos en reaccionar, que ella hace el último intento cuando yo ya había dicho hora de irse a casa, hace el último y se queda arriba de la barra. Y de pronto se queda como confundida mirando y me voltea a ver y yo con la misma cara de shock de no lo puedo creer, de estás arriba. Y en ese momento toda su expresión facial, que suele ser de enojo, era felicidad total y absoluta. O sea, radiaba felicidad. Yo grité, yo me emocioné, creo que el triple que ella. Pero le digo, vuélvelo a intentar. Y ella me dijo, no, si ya no me va a salir. Le digo, no, sí, vuélvelo a intentar, haz una más. Lo repite, le vuelve a salir. Y bueno, a mí no me abrazó, por supuesto, pero abrazó a su amiga. Y simplemente verla tan feliz me hizo recordar de que de esto se trata todo, de esto se trata el deporte. Tiene tanto para dar y tendemos a verlo hoy en día como únicamente una forma de cambiar tu físico o de perder peso, pero esa cara de felicidad de acabo de lograr algo que llevo meses intentando y ese sentimiento y esa gratificación, de eso es de lo que se trata. Y esa niña se fue a casa con una sonrisa en la cara que yo no le había visto en la vida. Y es que me encanta mi trabajo por momentos como ese. Eso es lo que me recuerda por qué hago lo que hago. Y no solo es lo que busco con mi trabajo, sino que también es lo que busco con este podcast. Compartir que no se trata solo de ser mejores deportistas, se trata de ser mejores personas a través del deporte. De eso se trata el deporte. De tener un objetivo que te ayude a crecer como persona. Porque si tu único objetivo es cambiar tu físico, ya te digo yo que vas por mal camino. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre tendemos a más, siempre queremos mejorar, nunca nos vamos a conformar. Así que lo más seguro es, o sea, ¿por qué creen que cuando te sale una cosa, inmediatamente quieres intentar una más difícil? Porque es nuestra naturaleza, siempre buscamos mejorar. Y si solamente buscas cambiar tu físico, quizás al principio empiezas a notar algunos cambios, pero luego no te vas a conformar, vas a seguir derecho y con los estándares de belleza que hay hoy en día, que llegan a límites que no son saludables, vas a empezar no a buscar tu salud, sino a dañar tu salud por verte de una manera y esto te drena de energía y te roba felicidad y de eso no se trata de que te dé ganas de mejorar, no que te quite energía, sino que te la aporte. Así que si quieres empezar a hacer deporte o el deporte ya forma parte de tu vida, el consejo que te puedo dar es ponte metas en cuanto a tu rendimiento. ¿Por qué quieres hacer deporte? ¿Qué quieres mejorar? Que no sean físicas. Y bueno, esto es todo lo que tengo preparado para el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, no olvides dejarme un comentario haciéndome saber que te gustó para que yo pueda seguir creando más contenido como este. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy en Spotify y en YouTube como Endorphin Addiction y en Instagram y en TikTok como Isa Fitness Files. Nos vemos a la próxima en el siguiente episodio de Endorphin Addiction.